Nueva York celebra 2 décadas reconociendo las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. En este episodio especial, comenzamos con el fotógrafo Alexis Rodríguez Duarte y el estilista de moda Tico Torres, una dupla creativa que ha inmortalizado algunas de las figuras latinas más emblemáticas de los últimos 30 años, entre ellas la inolvidable Celia Cruz. Amigos cercanos de la reina de la salsa, hoy una de sus icónicas fotografías ha sido elegida como base para la imagen de Celia en la nueva moneda de 25 centavos de dólar. Seguimos en el icónico High Line de Nueva York para conversar con el artista y cineasta colombiano Iván Argote, ganador de la 4ª edición de Highline Plinth, espacio dedicado a esculturas públicas monumentales. Cerramos este recorrido con la fuerza del humor y la sensibilidad de Ana Paula Guajardo, escritora, comediante y actriz originaria de Monterrey, México, con raíces en el sur de Texas y actualmente radicada en Nueva York. Y ahora vamos con Tico y Alexis. Mi nombre es Alexis Rodríguez Duarte, soy autor y fotógrafo. Mi nombre es Tico Torres, soy estilista de moda, director de arte y colaborador con Alexis como un equipo fotográfico. Nuestra historia es bastante paralela y muchas personas piensan que nos conocimos en Cuba como cuando éramos niños, pero no, nacimos los dos en La Habana, salimos por los vuelos de la libertad en los años 60, llegué a Miami con mi familia y me crié en Hialeah. Alexis llegó a Miami eventualmente y se crió en la pequeña Habana. Mi mamá me llevaba caminando por toda la calle 8 y llegamos al Teatro Tower. Y ahí es donde ella me dejaba para que yo viera todas estas películas de Fellini. Así que el cine para mí, el Tower, la pequeña Habana, era lo que me dio una de las inspiraciones. Significa mucho. Significa mucho. Esta es la foto de mi abuelo. Un día él llega a la casa y me dice: Alexis, me acaban de regalar una cámara. ¿Tú la quieres? Y yo: claro, abuelo, dámela. Y ahí empecé a tirar fotos de la familia y todavía la tengo. Y todavía trabaja. Todavía trabaja. Las fotos estas de nuestros padres cuando se casaron empiezan también a formar nuestra historia. Porque si no hubiese sido por ellos, que hubiesen tenido estas criaturas como Tico y Alexis, gracias a ellos nosotros hemos llegado a llegar a lo que hemos llegado. Sinceramente, estar muy contento de cómo somos nosotros. Y bueno, nuestra familia nos apoyó mucho. Sí, tenemos esa fortuna, una fortuna buena, que no tuvimos que lidiar con el rechazo de la familia, que eso pasa muchísimo en el mundo gay. Y lo más importante para un ser humano es que sea aceptado por tu mamá y tu papá. Y toda la familia nos acepta y eso es una cosa muy especial para nosotros. Muy especial, muy especial. Bueno, cuando pasaron la ley, En el estado de Nueva York, hicieron una lotería. una lotería en la ciudad. Para casarnos. Y nosotros, eso sería interesante, casarnos el primer día. Porque eso de verdad, entonces, decimos algo. Sí, es una significación. Una significación sí, muy grande. Ajá. Y creo que era como un fin de semana, como un sábado, un domingo hicimos esto. Y el jueves nos llaman. Y nos dice, se ganaron la lotería. Se van a casar el domingo. Imagínate, son 3 días de preparar para casarse uno. ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué nos vamos a poner? Es una locura, una locura. Y bueno, estuvimos esperando afuera de City Hall, yo diría como 4 horas y media. Acuérdate que había el grupo de estos de extremistas religiosos que nos estaban gritando cosas horribles a nosotros. Eso es algo muy negativo, pero la razón que lo digo fue que la comunidad gay, muchísima gente se pararon alante de estas personas, mirándolos y gritándoles a ellos. Y no, para que nosotros no tendríamos que oír eso el día de nuestra boda. Hace una semana más o menos acabamos de cumplir nuestro 40 aniversario. Y me gustaría decir que nos conocimos cuando teníamos 4, más o menos, ¿verdad? Pero sí, 40 años. ¿Te puedo arreglar un chiquitito? ¿Es that okay? That can be edited out. Yeah, pero cuando nosotros estábamos trabajando en producción,
en Miami que estábamos ayudando a estos fotógrafos que venían de otras partes del mundo. Uno de ellos fue Bruce Weber. Y entonces nos dice a nosotros, ay, Alexis y Tico, ustedes deberían ir a Europa. Ahora, así empezó nuestro tour de Londres y estuvimos ahí 2 años. Durante todo ese tiempo nosotros la pasamos muy mal. Estuvimos comiendo pan con mayonesa y le poníamos papita, crisp, para que sea crujiente. Y estaba un poquito deprimido. Y entonces fuimos al Underground y de buena primera vimos un póster que decía Celia Cruz at the Palais. Celia, aquí, con estos ingleses. Ellos conocen quién es Celia. Éramos muy naive, como se dice en inglés. Sí. Y entonces decidimos, ay, vamos a conocerla. Empezamos a llamar porque sabíamos que ella se quedaba en los Hiltons. En los Hiltons. Contesta un señor, sí, dígame. Mira, somos 2 muchachos cubano-americanos y queremos conocer a Celia. Nosotros dormíamos aquí en el piso y esta fue En la alfombra. En la alfombra, sí. Que ahí fue donde llamó Celia. Ahí. Que un día suena el teléfono, ¡trin, trin, ring, ring! Ay, sí, dígame. ¡Ah! ¡Tico, es Celia! ¡Celia! ¡Oh, my God! ¡Celia! ¡Oh, Celia! ¡Azúcar! Y ella quería saber todo lo de nosotros, qué estamos haciendo allí, qué tipo de trabajo, la familia, de dónde es. Y entonces nos dice, mañana tengo una rueda de prensa con la prensa británica. Vengan para el hotel, cuando ellos se vayan nosotros podemos hablar y esto. Y entonces Alexis, Celia, Pedro y yo montados en el elevador hacia su suite. Imagínate qué cosa más grande. Y entonces nosotros no podemos decir que hicimos el té con la reina de Inglaterra, pero sí hicimos el té con la reina nuestra. ¿Ya ves? Y así fue que retratamos a Celia por 15 años, producciones como esta. Y aquí Celia tenía tremenda chispa. Eso es una cosa que ella siempre tenía, esa chispa, que se le ve en los ojos, inclusive si te pones a mirar, es la chispa en los ojos. Y en esta serie, ella se empieza a arreglar, le hicieron el Mackenzie, se empieza a arreglar, y de buenas a primeras se me mira hacia mí y a Tico dice, Alexis y Tico, mira qué linda me veo. Y después se mira, pero Pedro, mira qué linda me veo. Y por eso esa foto se llama Mira qué lindo me veo. Yes. Pero esto fue un gran honor, ¿no? Porque como que recreamos como si estuviéramos en Cuba y ahí fue donde fotografiamos a Celia, así como por primera vez. Entonces, estamos ahí, le tenemos a Pedro en un tuxedo, que esa serie es parte que se llama The Bride and Groom. Y le digo a Celia, ¿cuál es una de tus canciones preferidas? Y de buena primera dice, yo soy de Cuba la voz. Oh my God, Guantanamera. Empieza a cantar Guantanamera a capela. Nosotros nos criamos con la voz de Celia. Celia siempre estaba en el background, la música de ella siempre la oíamos y entonces de pronto la tenemos aquí cantando Guantanamera. Eso fue algo muy especial. Muy especial, muy especial. Y nunca pensamos que esa foto hubiese llegado a lo que ha llegado en este momento. Esa foto está en el Smithsonian National Portrait Gallery. Y ellos, el National Portrait Gallery, está reconociendo esa foto como la foto icónica de Celia. Que de buenas a primeras, ahora sale el quarter de Celia Cruz y la semana pasada, Omer Pardillo Set, que es de la fundación, nos dijo, eso es basado en la foto de ustedes. Así que este artista que nos da un orgullo increíble que nosotros otra vez hemos podido donar algo al mundo, elevando a Celia y su legado. Cuando era mi cumpleaños y me preguntaban qué quería de regalo, era el mole de plátano que mi mamá lo cocinara, que me fascinaba tanto, o sea, sí, siempre fue mi favorito. Porque es bien curioso también que es el único mole que tenemos nosotros, ¿no? O sea, no hay otro mole, no hay mole salado, ¿no? Y esa base de chiles sin las semillas, tostados, mucho ajonjolí, chocolate y los platanitos fritos, ¿no?
Nosotros hacemos la versión con el platanito frito. Con Iván Argote exploramos su trayectoria artística y su más reciente obra, Dinosaurio, una paloma gigante que invita a la reflexión sobre la historia y la paz, que estará en exhibición hasta la primavera de 2026 en la plaza ubicada entre la calle 30 y la 10ª Avenida. Ser bogotano es una experiencia urbana, una experiencia de contacto con una historia muy viva aún de un país que se está construyendo y que tiene mucho conflicto y mucha violencia y al mismo tiempo es frenética y es alegre y es muy calle, diría yo, de mucho cemento, de mucho ladrillo, pero con unas montañas gigantes también que están ahí como omnipresentes y majestuosas. Las artes visuales no era mi tema, pero yo desde muy pequeño era muy dado a la imagen, a dibujo y eso. Ya fue adolescente que entré a la universidad y quería estudiar diseño y estudié diseño y cine. Y luego ya me interesé más en algunos artistas y pensé que quería estudiar artes. Entonces, por suerte, en un concurso me gané un ticket de avión y me fui a estudiar a París. Je vais pas vous demander de l'argent, tout au contraire. Yo no he sido un artista fiel a una sola técnica. Yo empecé con la fotografía y el video. Y la imagen en movimiento siempre ha sido como lo que más se me facilita. Y luego tenía una inquietud muy fuerte por la escultura, pero no tenía en un principio los mecanismos ni los medios para hacer, no tenía taller. Entonces fue poco a poco que fui explorando. Siempre empecé con esculturas muy urbanas, mucho en diálogo con esta idea de qué es lo monumental, qué es la historia que vemos en la calle. Hay muchas obras que son importantes, sobre todo por el momento que representan en la vida y por cómo transforman el trabajo. Hay una primera ola de videos que yo hice en París cuando llegué, que eran videos que hacía yo en la calle, subiéndome al metro, pidiéndole a la gente que me cantara el cumpleaños. Bravo, merci beaucoup. Dando monedas en el metro, como confrontando un poco a la gente, jugando a desaprender unas normas sociales y a tratar de estar en contacto con el otro, usando estrategias de humor, de afecto. Monsieur, petite pièce, madame. Monsieur, madame, petite pièce, no. Luego hubo otro momento, unos 6 años después, más o menos en 2012, hubo un proyecto importante que se llama La Estrategia, que fue un film que yo hice para la Bienal de Sao Paulo y para un museo que se llama Palais de Tokio en París, que era basado en la historia de juventud de mis padres, que fueron parte como de grupos revolucionarios y de cuando empezaron en el sindicato. Y yo sentí que esta experiencia, este film, era una excusa que nos permitía vivir cosas. Después hay la obra del Obelisco Caído, que fue como una primera escultura de gran formato, que fue en ese momento yo tampoco tenía muchos medios. Ya había empezado a trabajar un poco, tenía exposiciones por aquí y por allá y quería salirme un poco del formato cómodo del trabajo doméstico, digamos, y hablar como más del espacio público a escala 1. Y hay otras esculturas que tienen como un significado especial. Y bueno, esta yo creo que es una obra que desde ya me ha marcado mucho por lo que representa, por también la escala. Es una enorme pintura también. Creo que es la obra que ha hecho que está más en fricción con la gente, que hay miles y miles de personas que la ven diariamente. Entonces creo que desde ya ha sido bastante transformadora. Yo creo que a veces el espacio público y mucha escultura pública que uno ve o monumento suele ser un poco ignorada o
banalizada, como que se vuelven invisibles porque se hacen normales, como el ruido de un carro, uno entiende que hay carros. Creo que a veces el rol de una escultura pública es tratar de recordar que las cosas tienen sentido, tienen significado, y tal vez como con una disrupción o con una alteración de un sistema puede uno generar una nueva atención. Entonces es el caso, por ejemplo, de Dinosaur, del dinosaurio. Era llamar la atención sobre algo que está al lado siempre, en la ciudad, que está con nosotros todo el tiempo, que es omnipresente, que incluso es como un poco dejado de lado y maltratado. Y esta vez como hacerle un homenaje, una especie de glorificación casi absurda. El Plinth es una comisión del Highline que comenzó en 2019 con una escultura de Simone Lee. Yo me enteré hace más o menos un año, o sea, es decir, en 2023, a mediados de 2023, que había ganado la comisión y empezamos a hacer la producción, que se demoró un poco más de un año. Es una escultura de aluminio en una sola pieza que hicimos en la Ciudad de México y la parte de pintura la hicimos en New Jersey. Lo de la paloma vino porque como yo he trabajado en el espacio público y sobre monumentos, la paloma siempre ha estado ahí. Y me gusta el ícono, lo que representa, porque es un personaje marginal, no deseado. Entonces me pareció que hacerle un monumento era como hacerle un monumento a los no deseados. Se llama dinosaurio y las palomas son, o las aves, son lo que queda de los dinosaurios. Entonces me parecía interesante hacer una paloma a la escala de un tiranosaurio, que fue el animal dominante. También había otro pequeño guiño a Godzilla o a ese tipo de películas de ciencia ficción en donde New York está destruido por un animal gigante. Entonces creo que combinaba muchas cosas al mismo tiempo, que habla un poco de migración también, de que ser migrante, de que ser también a veces como un poco estar al margen o ahuyentado. Entonces creo que habla de todos esos temas al mismo tiempo, siendo un gesto relativamente, digamos, sencillo, ¿no? Agrandar una paloma, ¿no? En algún momento pensé como no me van a tomar en serio con esto, pero también creo que mi trabajo alrededor como que dio el contexto para poder entender la obra de otra manera, ¿no? Que no se entendiera solo como un gesto cómico, sino que hay como un trasfondo social, político. Como artista que le gusta la escultura pública, pues siempre fue un sueño un poco poder trabajar acá y mostrar mi obra acá. Nueva York es una ciudad que yo llevo en el corazón, que me estimula y en la que me siento cómodo desde la primera vez que vine en 2010 y 11 que viví aquí. También es una ciudad latina, en la que puedo hablar español tranquilamente, en la que me dicen mi amor en la calle, y eso es irreemplazable. A través de su comedia bilingüe, Ana Paula Guajardo rompe estereotipos y construye puentes culturales, presentándose en exitosos shows festivales como el New York Queer Comedy Festival y March Madness en KO Comedy, siendo reconocida como stand-up del año por The People's Improv Theater. Mi abuelo una vez me marcó entre lágrimas, o sea, me dice: Ana Paula, estoy muy orgulloso de ti, mija, estás llevando el apellido Guajardo en alto.
Ay, abuelito. Si supieras que en la oficina no pueden pronunciar Guajardo. O sea, es más, ni me dicen Ana Paula, me dicen AP. Mi nombre es Ana Paula Guajardo. Yo soy de Monterrey, México, pero crecí en el sur de Texas. Estaba muy chiquita, o sea, mi mamá se casó y me vine a los Estados Unidos cuando tenía 8 años. Al principio, ya acordándome, sí hubo como que ese cambio de idioma y aprender, pero viviendo en Texas, vivía en Laredo, McAllen, son pueblos en la frontera, había mucho mexicano, así que no sentí el shock cultural. Era más como, wow, Disney Channel ya no está en español o cosas así, pero no fue tan difícil el cambio, por lo mismo que estábamos como que muy cerca de México. Yo siempre sabía que quería actuar, aunque me daba mucha pena. Había una parte de mí que decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en el escenario, pero otra parte de mí me daba pavor. Cuando llegué a la universidad me enteré que tenían un programa de cine y yo ni en cuenta, y ese día dije, me quiero cambiar. Y fue como que, ¿te vas a cambiar de carrera? Y yo, sí, quiero hacer esto, quiero ser lucrativo. Y de ahí ciertas cosas se dieron que luego agregué la carrera de teatro y empecé a formar más, tener más seguridad en mis sueños, porque a veces como que puedes soñar muy grande, pero piensas como que no, yo no puedo hacer eso. Do you know how many mediocre men I met in college? I'll give you a hint. I went to film school. Yeah, a guy almost had an aneurysm when I told him I had never seen a Tarantino film. He was like, what do you mean you've never seen a Tarantino film? How could you even call yourself a filmmaker? Do you even know drama? I'm Mexican. Do I know drama? I grew up watching telenovelas that alters your brain chemistry to react to everything dramatically. Like, I fart and I'm like... La transición de estudiar algo, o sea, de tener la carrera seria y estudiar cine y estudiar actuación a stand-up fue una como que un poquito de desesperación de encontrar algo. Y siempre, yo sabía que siempre era muy chistosa, o siempre, el típico que tus amigos te dicen, ay, das mucha risa, o sea, pero nunca consideré hacer stand-up. Estaba en verdad buscando algo para disfrutar y no lo disfrutaba más porque siento que era más la audiencia, no era mi audiencia. Yo, pues, obviamente mexicana, o sea, inmigrante, mis chistes como que no pegaban y me bajoneé mucho porque pensé, bueno, igual y lo que yo tengo que decir no pega o no va a tener algo... No, o sea, no le va a llegar a un público, porque, no sé, eran mensajes que nada que ver. Tuvimos un showcase al final de las primeras 6 semanas y fue lo mejor porque se me presenté enfrente de mis amigos o de otra gente que iba ahí y me acuerdo en los ensayos, yo con el papel aquí, yo contándolo, y creo que ahí fue donde entró lo de actriz, o sea, cuando actúas, o sea, que te aprendes un monólogo y luego ya estás en el escenario y como que ya te hace clic. Estuve ahí y me hizo clic, pero fue diferente porque eran mis palabras, eran mis historias y fue algo muy diferente que nunca sentí cuando estaba en la escuela o cuando estaba actuando. Y sí, tuvo risas. Y esas primeras risas fue como que, sí, y ya de ahí dije, ok, aquí hay algo, aquí hay algo. I was talking to this girl and she's like, yeah, I'm bi, but you probably couldn't tell because of my long nails. And I was like, oh, yeah, I'm bi, but you probably couldn't tell because I've only ever dated men and I've been in a straight relationship for 6 years and I really discovered that I really love women and I don't know what to do about it. But I keep my nails short. La diferencia entre comedia en español y en inglés, siento que para mí ha sido la manera en que me expreso. Empecé haciendo comedia en inglés, no empecé haciendo comedia en español. Y en inglés como que, también porque empecé tomando clases, sentí que había un formato, una manera correcta o incorrecta. Y siento que hacía eso mucho con la actuación, con el cine, o sea, las otras artes que estudié, empezando pensando que hay una manera correcta de hacerlo, que si necesitas que el público se ría cada 5 segundos o en cada chiste tiene que haber hay ciertas estructuras que se siguen o ciertos formatos como dicen de que, the punchline, punch up, o sea, hay muchas, ya está muy estructurado cómo se hace stand-up, especialmente en Nueva York, porque ya está esa cultura, ya hay shows, hay clubs, la audiencia también sabe qué esperar, por lo mismo que ves los especiales de Netflix y todo eso. Y con español siento que hay más libertad en cómo puedes contar un chiste, puede ser una historia y el chiste llega al final y la audiencia está ahí contigo, porque lo que he notado también la diferencia ha sido la gente que va a los shows en español
se siente un poquito como familia, por lo mismo que no hay mucho de eso ahorita aquí en Estados Unidos o en Nueva York. Se está creando esta escena de stand-up en español, que también a veces la gente que va a ver no sabe que se puede reír muy fuerte o que pueden participar. Y es muy bonito como que tener ese diálogo, es más como un diálogo con las personas. Estoy yo aquí y véanme y estoy presentando. También nos acompañó hoy el novio de mi mamá y yo soy súper fan de su relación, en verdad son muy lindos. Me acuerdo una vez que estábamos en un lugar público y mi mamá le estaba desmenuzando pollito y se lo estaba dando de comer en la boca. Y yo de que... o sea... Pero la verdad creo que muy dentro de mí me sentí muy celosa porque yo también quiero un hombre con dinero. O sea, es más, yo por un hombre rico, yo le mastico el pollito y se lo doy de comer como pajarito. Fue muy chistoso porque por la comedia como que encontré comunidad, encontré como que otras partes de mí que pues nunca las había expresado, o sea, como digo, explorar de que mi sexualidad, o explorar de que lo que pienso de la cultura mexicana o de ser mujer o cosas así que pues nunca, yo era muy calladita. Y fue muy interesante darme cuenta que, no, mi familia sí sabe inglés lo suficiente para entender lo que estoy diciendo. Y o sea, como que me apoyaron completamente. Y o sea, no es como que, no están de acuerdo o se enojan, pero es como que no pasó nada. O sea, me pude expresar y pude como que contar partes de mí que igual y nunca tuve, o sea, nunca me sentí cómoda platicándoles con mi papá o con mi mamá. Y por medio de la comedia pude contarles de, esa vez de mi quinceañera, que no tuve quinceañera. O sea, cosas que nunca me había contado, poderlas hacerlas por medio de la comedia. Fue muy bonito también. Desde Nueva York, les deseamos un verano lleno de sol, alegría y nuevos comienzos. Aquí los esperamos con más historias, más voces y los increíbles aportes de los latinos en nuestra ciudad. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuni.edu/Nueva York.